ya lo tenemos con nosotros al doctor en Ciencias Naturales, titular de la columna Lado Nerd, señor Damián Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hola, Damián? Espectacular. Espectacular. Sí, porque esta semana ya arrancamos con cositas super nerds. Ajá. No les pregunté si podía meter el chivito, pero lo voy a meter. Metelo nomás. Este jueves 10 a las 18:30 Sí, en la cervecería Patagonia. sí. Ushuaia Shipping auspicia un ciclo de charlas que se llama Bitácora Fueguina. Papá. Y va a estar The One, Adolfina Saboretti, Ok. la doctora Adolfina Saboretti, dando una charla que se llama Musgos de turberas, formas que construyen ecosistemas. Tranqui Panqui, gran título. Mirá qué interesante. Y los primeros en llegar tienen una media pinta sin cargo. Muy bien. Porque las ñoñadas están buenísimas, pero con birra están mejor. Así Claro. que están haciendo charlas muy zarpadas con científicas muy grosas del CADIC que hablan sobre un montón de temas fueguinos. Así que está muy bueno para pasarla bien. Bueno, espectacular. O levantar Bárbaro. a alguien nerd. También. Claro. Es buena Para que esa, levante ¿eh? está bueno. Levantarse a alguien nerd. Y sí, Dale. es como un gremio. Ayer hablamos del copado. pádel Tinder, hoy podemos hablar del científico Tinder. Bueno, hemos pensado mucho en hacer algún tipo de app Porque así. aparte ustedes son reapasionados y a veces por eso pueden tornar un poco densos, Sí, ¿no? La verdad que sí. Para el que no curte ese ecosistema. Entonces Ay, por ahí sí. está bueno que sea sí. un poco de nicho también. Me encanta. Me encantó la propuesta. Así que el jueves, este jueves 10 a las 18:30 en Cervecería Patagonia, birra y musgos, planazo. Birra y Planacísimo. musgos. Y el otro jueves, yo voy a estar de vacaciones Ajá. por el Río de la Plata. O sea, este es el último jueves por las próximas 2 semanas, 3. Sí. Ok. A mí me duele en el corazoncito, pero bueno, voy a tener que ocuparlo con otras ñoñadas, porque yo ñoñeo A diario. 24/7, Está muy claro. bien. Entonces el jueves 17 voy a estar inaugurando la muestra de arte de Más que Dinosaurios. Vieron que mi querido librito Más que Dinosaurios Sí. Qué bien. tiene 22 obras de arte, Inside, y los originales de este hermoso libro forman una muestra de arte que nació acá en Tierra del Fuego en el Museo Fueguino de Arte, allá en Río Grande. Ajá. Y de ahí ya anduvo girando por todos lados, vino para acá, para Ushuaia, después se fue a La Plata, estuvo en Rawson y ahora va a estar en Capital. Mirá qué porque le lindo. tocaba Capital. Mirá qué lindo. Y vamos a estar inaugurando la muestra y hablando sobre paleontología. Y después vamos a hacer una función Una función privada. de cine debate sobre Jurassic Park. Ah, mirá. Sí, La uno. la 1, la buena. Ahí va. Y ahí enganchamos con el tema de hoy. Así que el jueves 17 a las 18 horas en el Museo del Paseo de la Cisterna en Capital Federal, ahí en la Manzana de las Luces, Sí. Ay, hay un qué museíto lindo. muy lindo. Sí. Estaban haciendo breve anécdota. Estaban haciendo hace unos años un edificio muy canchero. Encontraron una cisterna de la época de Rosas. Es que ahí no se puede hacer nada. Y les dijeron, ojo con la cisterna, no la vayan a romper. ¿Y qué hicieron? La rompieron. Entonces No, un juez dijo, No tenían que hacer eso, ahora tenían que por ir- perejiles, No son una acá mierda. van a hacer un museo. Adentro del edificio zarpado que hicieron. Pero ¿En serio? entonces el edificio que es privado, adentro tiene un museo público. Me encantó. Hermoso. Muy lindo, que tiene cosas arqueológicas, históricas, súper viejísimas, muy, muy cancheras. Tiene la cisterna en el centro como obra así estelar. Y también tiene unas vitrinas muy lindas de paleontología de Capital. O sea, ya fósiles, cosas súper viejísimas de las cosas que polulaban por ahí hace mucho. De justamente que aparte me había encontrado haciendo eso mismo en el pleno microcentro donde Y todo lo histórico está ahí. Totalmente. Entonces ahí va a estar la muestra de Más que Dinosaurios. Los esperamos el jueves 17 a las 18 horas. Después voy a andar pasando flyer, pero el jueves 17 a las 18 para la muestra Más que Dinosaurios. Y en esa muestra tenemos la obra de un texto que escribió nuestro invitado de hoy, que en un ratito lo vamos a poner al aire, el doctor Carlos Greppi. Carlitos Greppi, capo total, paleontólogo de la UBA en su caso, que trabaja en CONICET allá en Capital, Sí. en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hemos pasado hermosos almuerzos con mi querido Carlitos. Carlitos escribió un texto sobre el ámbar.
Acá tenemos la obra de ámbar, que tiene los colores invertidos, una obra muy hermosa de Paula Giorgi, que va a estar expuesta en la muestra, porque el ámbar es una roca semipreciosa, muy linda, que es el motivo nerd de toda la saga Jurassic Park. Ajá. Porque no sé si se acuerdan el mosquito que tiene el creador del parque de Jurassic Sí, Park ¿cómo En el olvidarlo? bastón. en el bastón. El viejo tiene el mosquito que ellos nunca te explican exactamente, te dan a entender que en base a sangre de dinosaurio encontrada en la panza de ese mosquito Sí. en ámbar, han logrado Ahí clonar está. a todos los dinosaurios del parque. Los que nos están viendo en YouTube, véannos en YouTube, están viendo las imágenes. Entonces, Por Radio Más. en la función de cine debate que vamos a hacer, charlaremos si eso es posible o no. Claro. Algo charlamos en nuestra columna sobre la desextinción de Sí, los lobos lo hace hemos poco. hecho, sí, tal cual. Pero bueno, la cuestión es que... ¿Hay agujas tan finitas como para penetrar en la panza del mosquito? Qué pregunta técnica y copada. Sí, definitivamente sí. Ahora, yo te digo, Carito, el problema de esa sangre es que probablemente esté digerida por el mosquito. Ya arrancamos medio complicado, ¿no? Mm. Además tiene que haber picado un dino. Y a partir de el ADN que pudieses rescatar de esa pancita, tenés que hacer un montón de especies. Y encima en la peli te dan a entender que también clonaron plantas. ¿Se acuerdan que en la 1 Sí. de atrás charlábamos? Que Sí. nos dan a Claro, entender que porque clonaron los plantas. herbívoros también necesitaban una planta particular para comer. Claro, o sea que digamos que han sacado demasiada información genética de un mosquito. Por ahí encontraron muchos otros, pero en la peli no te lo explican. Esa es la cosa. Yo Sí. tengo No, una pregunta sí. anterior, a ver si vos... Hmm. ¿Cómo se forma el ámbar? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, exactamente. Porque lo que pasa en Jurassic Park es que el mosquito queda como atrapado Exacto. Hay un museo del ámbar. en una especie de savia que tiene un árbol, Venimos ¿no? muy bien. y eso en un momento se Se transforma en se roca. congela, se cosa solidifica. Exactamente. Como bien dice Gonza, algunos árboles, no todos, pueden producir esta savia color ámbar, es decir, color caramelo, diría yo. Claro, es color caramelo. Puede ser de otros colores, por lo que anduve averiguando, porque me han hecho leer mucho. Viene en variados colores. Desde mucho más transparente e incolora, Bien, hasta incluso hay ámbar color azul, por ejemplo, por distintos procesos que sufre esta savia. No es que salga azul de la planta, sino que se torna azul con el paso de los miles y miles de años, ¿no? Porque que esta savia se transforme en roca toma muchos miles de años. Claro. Al menos 10.000 años Bien. como mínimo, está bien. ¿no? Entonces, no todos los árboles la producen. Sabemos por análisis químicos que tenemos árboles del grupo de los pinos que han producido esta savia, incluso grupos que ya se extinguieron, pero familiares cercanos de los pinos, vamos a decirle, ¿sí? Sí. Y también hay plantas con chaucha, las leguminosas, de un grupo que para nosotros es muy cercano, que son los prosopis, serían los... ¿cómo es que le decimos? Después les busco el nombre común de los prosopis, que ahora no me sale. Pero bueno, son plantas con chaucha que también producen esta resina que se puede transformar en ámbar. Entonces vos necesitas que se junten muchas cosas. ¿Qué pasa? Las chances de que haya bichitos y plantas, hongos y un montón de otras cosas pegadas al tronco de uno de estos árboles son altas, porque vieron que en los troncos hay de todo. Claro. Musgos, hongos, líquenes, bichos de todo tipo. Ya vamos a ver qué cosas han encontrado. El árbol ese que decís de que tiene chauchas es como Sí. el aguaribay, una cosa así parecida. No, el ¿o aguaribay no tiene chaucha, tiene un fruto que se parece mucho. ¿Viste la pimienta rosa? Ah, me confundí. Sí. Son árboles resinosos, esos Ujú. también. Ah, Carito, me tiraste una especie No, me muy acordé, me argentina y acordé. muy linda. El aguaribay es una especie hermosa que no tiene chaucha. El fruto es como si fuera una pimienta rosa. Ah. Son resinosos, sí, pero no tienen chaucha y no producen esta... Porque hay unos también que Esta tienen resina. que se usan para instrumentos. Que son así como largos y Sí. que quedan secos. tipo maraca. Ujú. Algarrobos. Los Los algarrobos son prosopis y también caldenes pueden producir resinas así. Son todas plantas del grupo de las plantas con chaucha, de las leguminosas. Bueno, la cuestión es que, de hecho, la palabra ámbar viene del árabe, que quiere decir que flota en el agua de mar.
De ahí viene Mirá. el término. Ujú. Porque de hecho, en realidad el término no se refiere al ámbar sino a otros ámbares. Pero el ámbar flota en el agua salada. Ah, Es una peculiaridad que tiene. no se hunde. No se hunde. No es muy duro y es bastante translúcido. Por eso es que podemos reconocer que tiene algo atrapado en su interior. Yo lo pienso, ¿saben qué? Como, ¿vieron esas cápsulas del tiempo que hacen en las ciudades grandes? Sí. Ujú. No sé si... Acá hay una, pero ¿hay? audiovisual. Me encantó, claro. En la pirámide, en la Plaza de los Artesanos, Sí. ahí adentro hay una serie de archivos Ahí fílmicos vamos. de principios de los 90. Me encanta. Creo que ni siquiera es VHS, deben ser Super 8, o no sé qué tipo Todo. de video es. Sí. Tendremos que ser un lado nerd de cápsulas del tiempo. Sí. Porque muchas ciudades grandes tienen en algún monumento fundacional o relevante estas cosas, ¿no? Archivos, pero metidos en algún lugar que se aseguren su preservación. Claro. Las ciudades más antiguas tienen en general textos que hay que evitar que se Sí, descompongan, ¿no? ojalá aseguren también el método para reproducirlo. Pues imagínate que guardás algo en VHS Claro. ¿Dónde para lo metés? abrir Claro. dentro de 500 años y no Claro. queda una sola VHS en todo el Exacto. planeta. Tal cual. Muy buen punto. Es Ahí un re punto. punto para los papiros, los libros, Capaz que está las ahí. cartas. O sea, capaz que la Lo dejaron con eso, Y claro. yo no sé. Y pero hay que ver si anda y todo eso. Bueno, Bueno, pero si está ahí guardada, qué sé yo, no tendría todo por esto. qué. sí. Ah, El ámbar es una piedra ¿Qué pasó? semipreciosa. y me genera cierto vértigo. ¿Y los qué cosa? ¿El paso del tiempo? Esta cosa De que no haya- dejar ahí la memoria congelada en un lugar y abrirla 500 años después, o no sé, el tiempo que sea, 100. y que estén los artefactos para poder ver. Me gusta. Es como quiero estar para ver, no voy a estar, pero Claro, me gustaría me estar. gusta que te agarre ese vértigo. Sí. Me agarra Por eso vértigo. yo alguna vez les pregunté si ustedes viajarían en el pasado o al futuro. Futuro. Yo soy team futuro, Sí. pero mucha gente es team pasado. Si voy al pasado voy a hacer puras cagadas. Los primeros artefactos producidos por el hombre de ámbar, o sea, ámbar tallado por nosotros, tienen 30.000 años. O sea Wow. que hace 30.000 años alguien Ya dijo, lo habían uy, qué loco descubierto". esto. Y dijo, me lo voy a quedar, porque la verdad que está muy copado, me encantan, esas cosas me encantan. 30.000 años es mucho, mucho tiempo, chicos. Es en la época de piedras, digamos. Es un montón. Un montón. Y en algunas, ahí ya vamos a ver dónde es que se encuentra ámbar, porque no se lo encuentra todo el mundo, sino en algunos yacimientos en particular. Y en algunos lugares, como en México, donde hay yacimientos de ámbar, culturalmente la gente lo asocia, qué loco, a calmar el dolor de dientes de los nenes. ¡No! Entonces les cuelgan artesanías con ámbar Me encanta. a los bebés. Y ha traído accidentes porque los nenes, bueno, solo tragan, se lo meten en bueno, esas cosas. Ah, ¿Sí? Yo me acuerdo que de nene me metí en la nariz una pastillita de esas de corazoncitos que venían Las con Dorins. azúcar. Esas. sí. Sí, sí. Y mi viejo se las rebuscó y me las sacó Mira, con un instrumento yo me que tragué teníamos dos ahí. monedas de 25 y una de 50. Ay, me ¿En serio? acuerdo que contaste eso, por Dios, yo no lo puedo creer. Aparte son monedas grandes. Se moneda esas. quedaron acá en la garganta. Opa, ¿te entraste a asfixiar? Sí, ¿Hicieron Una, la maniobra? Una pinza, no, me la sacaron con una pinza se ve que algo de aire pasaba. Wow. Porque me llevaron al hospital y me sacaron con una pinza quirúrgica, no sé, Oh. algo. Oh, y esas cosas de... Yo, Tengo por la esas radiografía. cosas- todavía. No, Sí, por tengo- favor. En Por algún eso- lado está guardada, pero por la esas tengo. cosas pienso en los médicos de emergencia, en esa Los situación, emergentólogos, ¿no? sí. De tener la sangre lo suficientemente fría para sacarle una moneda del... Dame acá. ¿No? Y, Al y pibe. entran como si fuera un tubo de PVC. No, zarpa. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro invitado, el Dale. doctor Carlos Greppi, becario postdoctoral en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de CONICET en Caballito, Capital Federal, para que nos cuente, nos vaya poniendo en tema un poquito más sobre, bueno, de dónde sale esto. Y vamos a ir desandando el camino del ámbar, que Carlitos denominó en Más que Dinosaurios. A ver, esperen que me fijo cómo les dijo, porque me encanta el título. La gema de los árboles. Así que escuchamos Me al doctor encanta. Carlos Greppi. Dale. Hola Dami, ¿cómo estás? Bueno, a continuación paso a contarte un poquito sobre lo que es el ámbar, que es la resina fósil, en general de colores amarillos o anaranjados. En lo que respecta al origen de estas resinas, se postula que serían plantas del grupo de las coníferas, como por ejemplo los pinos y las araucarias,
pero también otro grupo que podría haber sido productora de ámbar sería, dentro de las angiospermas, las leguminosas. Con respecto a los principales depósitos de ámbar, hay tanto para el periodo Cretácico, así unos 120 millones de años, restringidos a lo que es la península ibérica, Myanmar y Estados Unidos, por destacar algunos lugares principales, y ya después para lo que es la era cenozoica, para lo que es el Báltico, el centro de Europa y República Dominicana principalmente. Esos son algunos de los lugares donde podemos encontrar ámbar, yacimientos de ámbar. Se mina como cualquier otra piedra preciosa. Lo que pasa es que como no es muy dura, no puedes meter máquina o explotar porque el toque se cartuchón. astilla. Porque, lo haces pomada. Lo cual debe hacer es que muy una duro. piedra de ámbar sea cara. Sí, Porque el método para sacarla es son cosas complicado. caras y se sacan a mano, Claro. a pico y con cuidado. Claro. Como Claro. muestran en Jurassic Park 1, la del 93. Claro, mirá vos. Sí. Entonces, es como una explotación muy artesanal. Carlitos Greppi, nuestro invitado de hoy, mencionó varios lugares. Es muy famoso el ámbar del Báltico. Ese tiene entre 35 y 50 millones de años. Estamos hablando de la zona de Rusia, Polonia, Lituania, Letonia. No es tan viejo. Es ya cuando los dinosaurios se habían extinto, ¿no? Ujú. Pero el mundo era igual muy distinto. En República Dominicana también es post-dinosaurios, ¿no? Tiene entre 15 y 30 millones. Y el ámbar dominicano es muy famoso por ser bastante transparente y tiene mucho bichito. Mucho Ay, bichito, como qué nunca loco. diría Moria, en el ámbar dominicano. O Sí, sea, adentro. Adentro. Ahí, como Sí, en la sí, sí. película. Que fue arrastrando. Exacto. Que se quedó ahí. Y es más, en la peli ahí la macana es que realmente parece en Jurassic Park 1 estamos hablando, parece que están en una mina dominicana. Ok. Ah, mira. Porque parece Latinoamérica el lugar donde están. Ujú. ¿No? Porque no sé si se acuerdan, hay una primera escena donde te dan a entender que el hacker, Sí, El gordito, sí. el gordito, está en una chanchada y realmente parece que están en América Latina. Eso hace que es imposible que sea Cretácico. Bien. Eso sería ámbar más nuevo. Mirá. Entonces sí, ese mosquito está demasiado nuevo. Sí, pero bueno. Esto es lado nerd, si no, Totalmente. llamamos a otro. No, sé, No, ustedes no, me dicen. ni hablar, ni hablar. Macanudo. De- Después, desarmando los relatos de Jurassic Park. Carlitos en su texto en Más que Dinosaurios habla sobre el ámbar de Myanmar. Esto es un país que está ahí cerquita de la India, entre la India y el sudeste asiático. Ese ámbar es de la época de los dinosaurios, 99 millones más o menos, y ahí aparecieron cosas muy locas. Muy locas. Y Carlitos en su texto, a usted le va a gustar mucho porque hace hincapié en cuestiones de qué pasa con el tráfico de ese ámbar Ah, y qué mirá. hacen con la guita que sacan traficando o vendiendo en realidad Claro. ámbar de Myanmar. Muy interesante. Ahí se encontró la pieza de ámbar más grande que se conoce hasta ahora. Ajá. ¿Saben cuánto pesa? 18 kilos. Bueno, bien ahí, Gonza, está bien, vos sos un tipo gigante, me gusta que pienses en grande. Imagínate que 18 kilos de resina, Gonza, es un No sé, un montón, no tengo que le- la menor idea. ¿Qué sé yo? bueno, pero le pesaste súper cerca, 15 kilos. 15 kilos con bueno, 25. no está Ah. tan mal. A mí 15. me parece una locura porque imagínense que necesitas un árbol que O sea, de un exude, solo árbol. de un solo árbol, Claro, es un montón. chorrió Tanto. 15 kilos con 25 de ámbar. Lo que pasa es que no encontré buenas imágenes de esa Mirá, superpieza. ¿Y tenés el periodo? La Eso antigüedad? es de la época de los dinosaurios, se encontró O sea, el en árbol- 2017. El árbol en aquella época chorreaba ámbar Bocha, como loco. loco. Mirá. Ahí tenés resina como para que adentro quede de un dinosaurio entero, pero por lo que sé no Claro. tiene algo muy interesante adentro, si no se lo hubiera destacado, ¿no? Eso, que le hace una radiografía o una tomografía, ¿no? Claro, A ver qué claro. tiene adentro. Hay ámbar en México, en Chiapas, también de 22 a 26 millones de años, no tan viejo. En el Líbano, Millones de años. millones de años, sí. El ámbar del Líbano es bien viejito, 120 a 130 millones de años, súper viejito. Ámbar en Canadá, en Rumania, en China, en Estados Unidos. Bueno, no los quiero quemar, pero tienen distintas edades. No todos son de la época de los dinosaurios. Si nos quedamos con eso, somos unos campeones. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha quedado atrapado en este ámbar? ¿Qué? Además del famoso mosquito.
No sé si ustedes han visto en Pregunta, noticias. ese sí. mosquito, Sí, o sea, los mosquitos, los que conocemos hoy, ¿vienen de aquella época? sí, totalmente. Incluso más Son atrás. los mismos. Son longevos los guachos. Sí, son bien antiguos. Con los insectos es difícil saber exactamente cuándo surgieron, pero ya en la época de los dinosaurios recontra había Mirá. mosquitos, sin duda. Ok. La cuestión es que hay que picar, hay que llegar a la sangre de un mosquito. No, la Por sangre eso- de un dinosaurio. De un dinosaurio, perdón. Ay, claro. Que está depositada dentro de la panza de un mosquito. Claro, entonces seguramente los mosquitos a los reptiles los pican en lugares clave, ¿no? Claro. Lugares más blanditos. De cuello. Me encantó. Claro, ¿no? Alrededor de los ojos, alrededor del ano. Yo y pienso en una esas cosas. tortuga. Entonces, Claro, mira, cada vez más complicado. Estás un mosquito taladro, ¿no? Me encantó, exacto. Exactamente. Vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos Greppi, A ver. nuestro invitado de hoy, sobre qué es lo que ha quedado preservado en ámbar. En lo que respecta a qué es lo que se puede encontrar en ámbar, es principalmente organismos, destacándose entre ellos, por ejemplo, los insectos, como mosquitos, termitas y escarabajos, pero también se han encontrado, por ejemplo, gusanos, ciempiés e incluso pequeños vertebrados, como el caso de aves primitivas, ranas o lagartijas. Además, otros organismos que se han podido encontrar son, por ejemplo, hongos, líquenes, y se destaca también la presencia de estructuras biológicas, como es el caso de, por ejemplo, las plumas o los pelos de los mamíferos, o incluso, por ejemplo, el material fecal fósil, también llamado coprolito. no me la vi Mirá, venir esa. ¿eh? Coprolito. Como dijo Carlitos, plumas, pelos, caquita. Sí, Y después siempre pensamos en bichitos, pero también bichos más grandes, sí, sí. ranas, lagartijas, escorpiones, y después plantas de todo tipo, Bueno. orquídeas, musgos, líquenes, semillas, abejas, que- termitas, mariposas, Es- flores, Es como una especie también de atrapacosas, porque... atrapacosas, totalmente. Se Y, andaba, y claro, rarísimo que que bueno, digo rarísimo no, pero no sé, la naturaleza sabia, calculo, siempre lo digo, pero no sé, bueno, es sabia en este caso, estoy justamente. sabia. Bueno, y quedan atrapados igual, como, no sé, no detectan el color y eso. Como ¿viste? Como que es algo peligroso. Bueno, muy buen punto. Ay, qué buena pregunta. No, pará. Pregunta muy científica, porque esto, claro, por ejemplo, lagartijas. Por ahí la lagartija ya estaba media cachuza, algo pasó que la movilidad ya estaba reducida y por eso quedó atrapada por la Claro. savia. Andás a ver en qué circunstancias, porque la savia escurre, hoy en día, por lo que vemos, ¿no? Escurre rápido, pero no tan rápido, digamos, ¿no? No, Sí. no, claro. Ahora, encontré un top de cosas muy locas que han quedado en savia, es decir, en ámbar. Atenti, por ejemplo, una cola de dinosaurio. ¿Qué? Se encontró en el ¿Pero año qué pasó? 2015 en China. Ajá. Perdón, el artículo es chino y el ámbar es de Myanmar. Bueno. Una colita de 3,5 centímetros Bien. Ah, mirá. de dinosaurio. Ujú. Con sus plumitas, sus vértebras, su Adentro de, tejido una, blando, de un ámbar. Adentro de un ámbar. Mirá vos. Qué lástima que no encontraron el resto. Pero zarpadísimo. Ahí ya sabemos en 3 dimensiones cómo eran las plumas de estos bichos. No eran plumas para volar, eran plumas de regulación térmica. Imagínense como pelitos, ¿no? Claro. Bueno. Una colita chiquitita divina. Bueno, año 2015, artículo chino de ámbar de Myanmar. Antigüedad 99 millones. Mirá. Tremendo. Dios. Después, bueno, en 2021 se publicó, bueno, uno de los capos del ámbar, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, publicó una mosca infectada por el hongo de The Last of Us. ¿Sí? ¿De la serie? Sí, estos hongos que te hacen zombie. Ah, mira. Un familiar, un Ophiocordyceps. Los de la serie son los Cordyceps. Y bueno, tiene el gorrito del hongo típico, o sea que esas relaciones así de parasitismo, esto era una mosca zombie, Sí. tiene, a ver, ya les digo, 100 millones de años.
100 millones de años, zarpadísimo. También en ámbar de Myanmar. Es un montón. Es Mucho un montón. Myanmar. Mucho Myanmar, sí, porque tiene cosas cretácicas muy, muy bien preservadas. Claro. Entonces es muy top Mirá vos. ese yacimiento. Y después uno que a mí me voló la cabeza también de Myanmar. No puedo creer que estemos charlando de estas cosas. Acá es cuando digo, qué loco, aguante la doner. 2019 Sí. encontraron también en ámbar de Myanmar un amonite en ámbar. ¿Qué era el amonite? Los Me suena, amonites lo hemos hablado. son parientes de los pulpos, las sepias y los calamares. Ok. Son bichos de mar. Sí. Pero este bichito de mar, imagínense un caracolito marino, ¿no? Pero pariente de los pulpos, en ámbar. O sea, como cornos. Llegaron hasta ahí arriba, no sé. Uno cree que es arriba, Eco. qué sé yo. Claro. La reconstrucción que hacen los paleoecólogos es que este árbol, pariente de los pinos en este caso, estaba en la costa. Claro. Como vemos acá Sí. en nuestros bosques. Un árbol costero, me gusta. Subió un poco. Chorrió hasta abajo, bien abajo, esta savia y levantó caracolitos de la conchilla Claro, que de la quedaba ahí. costa. Claro, mirá vos. Pero la conchilla del Cretácico, donde en la conchilla había amonites. Y la mejor información que tenemos de cómo eran adentro los amonites, los restos de sus partes blandas, son gracias a este único amonite en ámbar de Myanmar. Porque después todos los otros amonites están en rocas y todas las partes blandas ya están muy degradadas, Claro. todavía más degradadas. Muy linda película la de Kate Wesley. ¿Qué peli? Amonite. ¿Así se llama? Sí. No la vi. Uy, me mataste. Bueno, ya tenemos una recomendación para el final. Qué sé yo. ¿Se llama No, Amonite la yo peli? no la recomiendo ¿No porque, la porque recomendás? tengo miedo de que la gente me tire con cosas. Pero, Pero bueno, ¿por qué ya sinopsis? No la vi. es la historia de una paleontóloga Ajá, que va por la costa, creo que de Inglaterra. sí. Y bueno. La primera paleontóloga de Occidente, Mary Anning. Sí. No sabía que se llamaba así la película de Claro. Mary Anning. Uy, bueno, me dejaste en Orsay, pero tiraste una recomendación zarpada. Porque es una mujer. Porque es una Claro. mujer. Mary Anning es la primera paleontóloga de la historia de Occidente. Ajá. En Más que Dinosaurios tenemos un texto sobre Mary Anning que Muy escribió mi querida amiga Flor Filippini, con ilustración de Mariana Ardanaz, que va a estar dando un taller de plastilina en la muestra allá en Capital. Me Un taller encanta. para que hagan cosas de plastilina a los chicos. Acá tenemos la obra, tenemos a Mary en plastilina, Qué grande. buscando amonites en la costa. No sabía que bueno. se llamaba así la peli. Se Qué llama mal. Amonite. Qué mal, Dami, qué No, bien pasa caro. nada. ¿Y te gustó la cuántas caras le pones? Yo le pongo bastantes, pero porque también hay una historia ahí lésbica en el medio. Claro, por eso. ¿No viste la cara que puso? Me encanta. La carita. Pero Se llama Monita igual a que es una concha. Ay, Dios. no, Historia esto de va a las ser el conchas. recorte, ¿por qué? Ok. Historia de concha. Yo cuando la vi, hijo, no la recomiendo, hice una carita así, dije, esta peli de qué irá. Está. No es para todo el mundo. Sería ¿viste? Que como está, una torta galesa, una una cosa torta así. galesa, literal. Me vuelve Literal. loco, qué rico. me Viste, encanta. vos, son dos tortas buscando concha en la Encima playa. las tortas galesas son Es una como cosa tortas increíble. No se fósiles. podía más. Y después comían empanadas. Era un desastre, todo era un desastre. Basta, sáquenos de acá. Qué Vieron que bueno. las tortas galesas duran mucho, eso es como una torta Sí, fósil. sería bueno, una torta sí. fósil. Claro. Me vuelvo loco. Escúchame, Loco con todas las- Damián, ¿y Sí. en qué momento metes una aguja en el ámbar para sacar el ADN para Claro, hacer un vamos, brontosaurio? vamos, Bueno, Eso. eso se llama paleogenética. No. Sí, y es una disciplina de la paleontología. Tratar de sacar genes de restos Y fósiles. eso se hace Eso se hace a nivel Jurassic Park. a nivel Jurassic Park. En Estados Unidos tienen laboratorios móviles en containers para intentar sacarle ADN a huesos de tiranosaurio. La pelota. Lo hacen de verdad Y gastan sacan guita de ADN. verdad. Hasta ahora han encontrado Mira la cara. muy buenas células. Sí. Son condrocitos, son Sí. células de los cartílagos de los tiranosaurios. Los dinosaurios que sabemos que no existen. Claro, de esos que Eso, no sí, existen, sí. pero adentro todavía ADN legible no nada. O sea, encuentran ahí Hecho bosta. un poquito, pero está todo roto. Está todo roto. Es como si abrieras las instrucciones para el tiranosaurio y Yo sigo sin No hay letras entender casi. todavía. Me cuesta lo del ADN, es algo que todavía no me... no, es que es complicado. mi cerebro no termina de comprender Es todo de las cosas complicadas de la cómo de funciona la química orgánica, el digamos. código, Sí, no sí, entiendo. es muy complicado.
Nos queda un último audio de nuestro invitado para ir cerrando. Por favor, porque claro. encima ya tenemos una terrible recomendación de cine de A nuestra querida morirte. Caro. Pero la importancia para la ciencia, porque la podemos sospechar. Estamos hablando de que preservamos cosas súper bien y cosas muy variadas. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos Greppi sobre la importancia para la ciencia de este tipo de fósiles. En lo que respecta ya al estudio científico del ámbar, el mismo permite estudiar detalladamente la anatomía externa de los organismos y a su vez favorecer la comparación directa, por ejemplo, con las formas modernas o incluso hipotetizar sobre tendencias evolutivas que pudieron haber ocurrido dentro de un determinado grupo de estudio en cuestión. El ámbar también brinda información paleoecológica, en este caso relacionada con los diferentes roles que podrían haber tenido los organismos dentro de un ecosistema, como por ejemplo parasitismo, simbiosis, algún mutualismo, o incluso, por ejemplo, relacionados ya con lo que tiene que ver con el comportamiento, es decir, con el apareamiento o el cuidado parental. Sin ir más lejos, Dami, en un trabajo recientemente publicado, hace poco más de un mes, salió que en una madera fósil se encontraban galerías de insectos y que estas galerías fueron rellenadas con resina, posteriormente fosilizada en ámbar, y se interpretó como si fuera una respuesta defensiva de la planta frente al ataque de estos organismos xilófagos. Entonces, lo bueno del ámbar es que funciona como una pequeña ventana en un momento determinado de la historia de la vida y que nos cuenta cómo es que habría estado integrado estos ecosistemas, ya sea con qué organismos, y los tipos de relaciones que podrían haber existido entre ellos y a su vez con el medio ambiente. Bueno, espectacular. Tremendo. Cápsulas del tiempo. Sí. Yo pienso Sirven para siempre, eso, claro. Siempre pienso, ¿viste esos llaveritos donde ponen un bichito transparente y te lo venden? Claro. Claro. Bueno, son así pero de la naturaleza. Y podés, porque acá se han preservado, por ejemplo, parásitos arriba del bicho, ¿no? O sea, vos encontrás una pluma y un piojo de las plumas enganchado. Entonces, realmente podés decir, esto efectivamente funcionaba así, vivían juntos, se comían, no se comían. Sí. Es una cosa muy, muy... Pero entonces se puede recuperar información del pasado. Muchísimo. Ahora, extracto de ADN todavía no. No. Por lo menos que sea útil. Yo, Damián Fernández, no encontré ningún trabajo científico donde hayan tratado de hacer la extracción desde ámbar. De estas extracciones que yo te he contado de tiranosaurio, de osos fósiles, de huesos y esas de cosas. mamuts, son de huesos. Claro. Son más bien de huesos, claro. con otro tipo de Tiene técnicas. un poco más de lógica, ¿no? Sí, pero bueno, no deja de ser un planteamiento ingenioso el de Jurassic Park 1, está muy bien. que es el cimiento de toda la ¿Fuiste a saga. verla o todavía no se estrenó? Ya se estrenó el jueves pasado, voy mañana, que es 2x1. Mañana Así que 2x1. mañana voy a ver Jurassic World Rebirth. Ok. Así que después les comentaré qué me parece. Está muy bien. Bueno, espectacular. Ahora, hay una pareja de científicos muy famosa que son George y Roberta Poinar, que son como los capos del ámbar allá en Estados Unidos. Y lo que encontré es que el libro de Jurassic Park de Michael Crichton, no Michael Keaton, Michael Crichton, se tomó cosas de los trabajos de los Poinar. De ahí se inspiró lo de sacar ADN del mosquito en Jurassic Park, y en la peli del 93 tomaron imágenes de los laboratorios de estos viejos y esas cosas. Mirá. No, eso es ciencia ficción premium. Está muy bien. Muy copado. Claro. Así que ahí buscaron queda. Que fuera lo más... lo más real posible, por decirlo de alguna manera. O por lo menos está basado en algo muy concreto. Sí. Lo único que los ámbares que estudian ellos principalmente son de República Dominicana, principalmente, ellos ya se están jubilando. El señor Poinar es entomólogo y son ámbares más nuevitos, no son de la época de los dinosaurios. Claro. ¿Sí? Y recomendación que encontré, un lindo documental de David Attenborough,
Se llama David Attenborough's Natural Curiosities. Y ahí tenemos, pronunciado como el orto, ustedes saben, un capítulo que se llama Ámbar Time Machine, del 2014. Ahí tiene un lindo documental sobre Ámbar. Es este viejito que viaja por el mundo mostrando cosas lindas de la naturaleza. David Attenborough. Que yo, no te quiero mentir, pero creo que tiene una relación familiar con el viejo de Jurassic Park. No, mirá, lo tendríamos que buscar. O sea, con el científico de Jurassic Park. Con el con el dueño del parque. Con el dueño del parque, claro, no era científico el dueño del parque, era simplemente rico. Claro. Era rico y empresario. Era un millonario. Así que bueno, esto fue... Pero pará, sí. Jurassic Park es el sumum de... Sí. Hay otras películas que no. No. Y la verdad que la recomendación de Caro es la mejor. Y el problema que tiene la saga de Jurassic Park y Jurassic World es que se van desviando de lo que es la ciencia ficción más concreta y cada vez la van falopeando más. En lo que es Jurassic World ya empezamos con lo de las mutaciones, que charlamos la columna pasada, que está en YouTube, véanla. Por ejemplo, en la anteúltima peli, que sería la anterior a esta, donde están los protagonistas originales, vos tenés protagonistas... No la vi esa. Es malísima. Yo la última que vi es la de el loco de Guardianes de la Galaxia. En el parque. Manejando 3 Velociraptor como si fueran 3 caniches. Sí. Lo llama por silbido. Y todo transcurre en un parque que sale mal, que estaba funcionando bien y sale mal, y está la colorada de Black Mirror corriendo en tacos. ¿Te acordás de esa escena? Sí. Bueno, esa es la primera de las nuevas, digamos. Claro, y ahí ya aparece un bicho de esos del agua, ¿no? Claro, un mosasaurio. Que creo que se come un tiranosaurio, de hecho. Esos mosasaurios están agrandados no sé cuántas veces. Es una cosa de loco, no eran tan grandes. Ah, lo agrandaron mucho. Hicieron un tiburón blanco. Sí, la gran Velociraptor, pero sí. Y ahí esa primera Jurassic World no es tan mala. Entretiene. Empiezan a usar primeras mutaciones medias zarpadas. Ponen al mosasaurio, hacen protagonista a un Velociraptor que se llama Blue, para vender muñecos y eso, que es uno de estos Velociraptors entrenados. Y ahí ya empezamos. El chiste de Jurassic Park es que los Velociraptors son esos que te salen a cazar en grupo y que te dan miedo y que te persiguen en la cocina y que vos ves, los agarras y que los dejamos sin plumas para que den miedo. El Jurassic World le dan protagonismo, le ponen nombre, lo hacen un perrito. Ya empezamos mal. ¿Sí? Total. Desde el punto de vista del guión. Sí, ¿no? Un desastre. Eso se profundiza en la segunda. Ya en la tercera meten a los protagonistas de la primera. Que se juntan con los nuevos. Tipo nostalgia, trampa nostálgica, tipo Spider-Man. Pero ahí, ¿qué pasa? Ya los protagonistas son paleontólogos. Y paleontología casi no hay. Y agarran el volumen de la mutación y lo suben. Y te ponen, por ejemplo, langostas mutantes generadas por empresas para vender insecticidas mutantes. Insoportable, chicos. Y parece que en esta deciden ir más a fondo con lo de las mutaciones. Bueno. Mañana la veo y te cuento. Bueno, dale, me parece bien. Así que... Acá nos preguntan si Megalodón podría ingresar. Se supone que es un dinosaurio de mar, pero en este caso es como que nunca... Digo yo un dinosaurio de mar hacia lo bestia, pero nunca se extinguió. No, claro. En la película, quiero decir. Exactamente. Yo nunca vi una megalodón, pero lo que entiendo es que siguió viviendo en alguna profundidad lejos de la raza humana. Eso. Primero que nada, los mosasaurios no son dinosaurios. Un mosasaurio no es un dinosaurio, es un reptil marino. Ok. Sí, los dinosaurios son de tierra. Bueno. Y punto. El otro día vi un video de un paleontólogo diciendo que era como muy... como que era injusto decirle dinosaurio a los dinosaurios. Sí. Porque los dinosaurios siguen vivos y son aves. Claro, son las aves. Y hay aves marinas, eso es cierto. Lo justo es decir que los dinosaurios siguen entre nosotros y que son las aves. Los que charlamos sobre dinosaurios redondeamos en los dinosaurios son más bien de tierra porque encima todavía no hay mucho dinosaurio costero. Ahora te joden con los espinosaurios acuáticos. Bueno, empiezan a haber dinosaurios que vivían un poco en el agua y un poco en la tierra, ¿no? Porque vamos reconstruyendo su forma de vivir. Claro. Y es verdad, ¿hay aves marinas? ¿Las aves son dinosaurios? ¿Hay aves marinas? Sí, hay aves marinas. Los pingüinos son marinos. Si no están cerca del agua, no pueden vivir. Claro. ¿No? Y tienen adaptaciones súper zarpadas para vivir en el agua. Y el megalodón es un tiburón. Los tiburones son peces.
Sí. Y son parientes bien cercanos del tiburón blanco. Sí, pero que también grandotes. son bichos que vienen de hace mucho. Bichos que vienen de hace mucho. Y este megalodón hace más o menos 10.000 años se habrían extinto, o por ahí, en el torno de decenas de miles de años se extinguieron. Y Menos acá mal. lo que te plantean es que quedaron viviendo como en las Claro, profundidades. sí, pero estaban con pobre Godzilla. megalodón, lo mandas al fondo del mar. Y si son, son tiburones. Son tiburones. Esos son peces. Son peces. Está, Peces tiburones. ok. Exactamente. Así que recuerden, este jueves, musgos y birra en Cervecería Patagonia. Así es. Con la doctora Delfina Saboretti. Yes. Y el jueves 17 a las 18, si andan por Capital visitando familiares o paseando, en el Museo de la Cisterna, la muestra de arte de Más que Dinosaurios. Sí. Mi querido librito, que pueden encontrar en la librería de Jardines Ajenos. Así es. La otra Acá- vez vi que había llevado. Sí, señor, en Juan Domingo Perón 208, la Correcto. librería de nuestro querido Fede, ahí pueden encontrar Más que Dinosaurios si lo quieren comprar. Espectacular. Esto Dami. fue el lado de nerd de esta semana. @Momento Cerebrito en Arroba todas las Momento redes para Cerebrito. seguirlo a Damián. Y esta columna en nuestro querido YouTube, donde están esta y todas las otras columnas Efectivamente. y el programa todo. Gracias, Dami. Gracias a vos, Gonza. Damián Fernández con la columna del lado nerd.